¿Te imaginas salir del mercado con las bolsas llenas gastando solo 5 pesos? En el México de los años 70, eso no era un sueño, era la vida cotidiana. Los precios eran tan accesibles que hoy parecen sacados de una historia imposible. En este viaje por el tiempo recorreremos 20 precios reales que marcaron a toda una generación, desde el bolillo recién horneado y el jitomate fresco, hasta los frijoles, la leche y otros básicos que estaban en cada mesa. Prepárate para un recorrido lleno de nostalgia, memoria y sorpresas que te harán decir, así sí rendía el dinero. Quédate hasta el final, porque guardamos un recuerdo especial que seguramente te arrancará una sonrisa. Número 20. La leche. ¿Recuerdas cuando de niños empezar el día con un vaso de leche fresca era tan natural como el amanecer? En esos años, el litro costaba apenas 2 pesos, y tenerla en casa no representaba un gasto pesado para la familia. Era una bebida sencilla, pero esencial. Estaba en cada desayuno, en cada licuado, en cada vaso que calmaba el calor. Hoy, ese mismo litro cuesta más de 20 veces su valor original, y aunque sigue siendo parte del hogar, su precio pesa más en el bolsillo. Pero el recuerdo se mantiene intacto. Abrir la jarra, servir el vaso, y sentir que la infancia sabía a leche fría y tranquilidad. Número 19. El pan del desayuno. Nada igualaba la sensación de regresar de la panadería con una bolsa llena de bolillos calientes. El vapor se escapaba por la bolsa de papel y el aroma invadía toda la calle. Con solo 5 pesos podías llevar 50 piezas, suficientes para toda la familia, y hasta para el vecino. Hoy, ese mismo bolillo cuesta alrededor de 2 pesos con 50, una diferencia que parece increíble. Aún así, sigue siendo el acompañante perfecto del café, del guisado o de un plato de frijoles. El sabor sigue siendo el mismo, pero ahora cada mordida nos recuerda cuánto ha cambiado la vida. Número 18. Los huevos. En los desayunos del México de los 70 nunca faltaban los huevos. Eran el alimento seguro, el que estaba en todas las mesas. En ese entonces, 1 kilo costaba menos de 1 peso, casi simbólico si lo comparamos con el presente. Hoy ese mismo kilo ronda entre los 45 y los 70 pesos, dependiendo el lugar. El aumento es enorme, pero los huevos siguen siendo el salvavidas de muchas cocinas, versátiles, rendidores y siempre presentes. A pesar de los años, siguen representando la sencillez y la fortaleza de la comida mexicana. Número 17. Las tortillas. Recuerdo las mañanas cuando el sol apenas despuntaba y el aroma a maíz recién hecho ya se sentía en el aire. Mi abuela, con su cabello recogido, me decía, ve por 5 pesos, mijo, que ya no hay para los frijoles. En los 70, las tortillas eran el corazón de la mesa mexicana. Con 5 pesos podías comprar hasta 3 kilos, a un precio de alrededor de 1 peso con 60 por kilo. Hoy, ese mismo kilo puede costar hasta 24 pesos, pero su importancia no ha cambiado. La tortilla sigue siendo el símbolo de nuestra comida, el abrazo que sostiene cada platillo. Número 16. Los jitomates. En los viejos mercados, los montones de jitomates rojos brillaban como joyas al sol. Dependiendo de la temporada, con 5 pesos podías llevarte entre 5 y 10 kilos, suficientes para las salsas, guisos y ensaladas de toda la semana. Aquellos jitomates olían a tierra fresca, a cocina viva. Hoy, su precio ronda los 7 pesos por kilo, y ya no se compra por montones, sino por necesidad. Sin embargo, cada vez que uno cae en el comal o en el molcajete, su aroma nos recuerda a ese México donde la abundancia cabía en una canasta y el sabor era parte de lo cotidiano. Número 15. Piruleta o paleta de colores. Darle 5 pesos a un niño en aquellos años era como regalarle una tarde entera de felicidad. Bastaba esa moneda para correr a la tiendita y salir con 20 pirulís, esas paletas de colores que pintaban la lengua y llenaban el mundo de dulzura. La pegajosidad en los dedos era parte del encanto, el precio de una alegría que duraba todo el día. Hoy, una sola de esas paletas cuesta entre 10 y 15 pesos, y aunque el sabor sigue ahí, el valor ha cambiado. Cada vez que vemos una en el mostrador, la memoria se activa, los amigos, el recreo, las risas con la boca teñida de rojo o azul. Era simple, era dulce,
y sabía a infancia. Número 14. Frijoles. Los años 70 huelen a frijoles. Ese aroma era el corazón de la casa, el centro de la comida mexicana. Basta recordarlo para ver a las madres con su mandil floreado, sentadas con paciencia escogiendo grano por grano antes de ponerlos a cocer. En ese entonces, un kilo costaba apenas 2 pesos. Con 5 pesos podías llevarte 2,5 kilos, suficiente para alimentar a toda la familia durante días. Hoy, ese mismo billete apenas alcanza para 800 gramos, con el kilo rondando los 33 pesos. Aún así, los frijoles siguen siendo el acompañante eterno de nuestra mesa, el sabor humilde que nunca se fue. Número 13. Azúcar. El azúcar, ese toque dulce que daba vida a los cafés, los atoles y los postres, era un lujo al alcance de todos. Las bolsas de papel estraza se apilaban en las alacenas y con 1 peso con 80 centavos bastaba para 1 kilo completo. Hoy, el mismo kilo ronda los 30 pesos, y aunque el cambio parece brutal, su presencia no se ha ido. Cada cucharada que cae en el café o sobre un plátano nos recuerda una época donde la vida sabía más simple, más cercana, más dulce. Número 12. Carne de res. En aquellos años, la carne de res no era un lujo reservado para unos pocos. Era parte de la rutina familiar. Dependiendo del corte, 1 kilo costaba alrededor de 40 centavos, algo que hoy suena casi imposible. Con unos pocos pesos se preparaban guisos abundantes que llenaban la casa de aromas y conversación. Hoy, ese mismo kilo puede costar hasta 180 pesos. Un salto que refleja cómo el lujo se coló en lo cotidiano. Pero aún así, el olor de la carne dorándose en el sartén sigue evocando reuniones, festejos y ese momento en el que todos se sentaban a compartir. Número 11. Harina de maíz. El maíz, raíz y alma de México, se compraba casi al precio de una sonrisa. En los 70, 1 kilo de harina costaba apenas 5 centavos. Con unas pocas monedas se aseguraban las tortillas, el atole o los tamales del día. Hoy, el mismo kilo cuesta cerca de 20 pesos, un cambio que refleja no solo la inflación, sino también cómo cambió nuestra manera de producir y consumir. A pesar de eso, el maíz sigue siendo lo que somos. Cada vez que una masa cae en el comal, el sonido del chisporroteo nos recuerda que seguimos siendo hijos del mismo grano sagrado. Número 10. Harina de trigo. La harina de trigo era la magia blanca de las cocinas mexicanas. En los 70, 1 kilo costaba 6 centavos y con él nacían panés, pasteles, buñuelos y tortillas de harina. Era un ingrediente humilde que transformaba el desayuno en un momento de fiesta. Hoy, ese kilo cuesta alrededor de 28 pesos, una cifra que nos hace valorar el esfuerzo que antes parecía tan cotidiano. Sin embargo, su esencia no ha cambiado. Cada pan recién horneado, cada tortilla esponjosa, sigue trayendo el mismo aroma a hogar, a infancia y a tardes con olor a horno. Número 9. Coca-Cola. En los 70, la Coca-Cola en su botella de vidrio era casi un ritual. El sonido metálico al destaparla, el burbujeo que subía rápido, el primer sorbo frío que marcaba el inicio de la tarde. Por 1 peso podías disfrutar ese placer efervescente. Era la bebida del pueblo, la que acompañaba el antojito, la comida y la charla en la banqueta. Hoy, esa misma botella cuesta 14 pesos, pero el recuerdo sigue igual. Aún hay algo en su chispa, en ese sabor inconfundible, que nos transporta al porche de la casa, a la mesa de domingo, a un tiempo donde la felicidad cabía en una botella de vidrio. Número 8. Cerveza. La cerveza era la compañera fiel del descanso. En los 70, costaba entre 1 peso con 19 y 1 peso con 89 centavos la pieza, y un six-pack se conseguía sin pensarlo 2 veces. Era la bebida de la amistad, la recompensa después del trabajo, el sabor que unía risas bajo el sol. Hoy, una sola lata de 355 mililitros ronda los 22 pesos con 90, y aunque el precio ya no es tan ligero, la esencia sigue intacta. Abrir una cerveza aún suena a celebración, a reunión, a ese pequeño respiro que sabe exactamente igual, aunque el mundo haya cambiado tanto. Número 7. Boleto del metro. En los años 70, el metro de la Ciudad de México era una novedad fascinante.
Subir a uno de sus vagones era toda una aventura que llenaba de emoción a cualquiera. Por aquel entonces, el boleto costaba apenas 1.25 pesos, y si querías ahorrar más, podías comprar un bono de 5 viajes por solo 5 pesos. Era un transporte moderno, rápido y sobre todo accesible. Hoy, el boleto cuesta 5 pesos, y aunque el aumento parece grande, sigue siendo una de las formas más baratas de moverse por la ciudad. Ahora puedes pagar con una tarjeta recargable, más práctica y moderna, pero lo que no ha cambiado es esa sensación única de entrar al metro, ese eco de los andenes, el viento antes del convoy y la emoción de cruzar la ciudad bajo tierra, igual que hace 50 años. Número 6. Camión local o autobús. Mientras el metro representaba el futuro, el camión era la costumbre. En los 70, los autobuses locales eran el transporte de todos los días, el que conocía cada colonia, cada esquina. El pasaje costaba apenas 50 centavos, la mitad de lo que valía un viaje en metro. Era la forma más popular y cercana de moverse por la ciudad, con sus letreros pintados a mano y sus choferes que conocían a los pasajeros por nombre. Hoy, el pasaje ronda los 3 pesos, y aunque el precio subió, el camión sigue siendo el transporte del pueblo, ruidoso, lento, pero fiel a su historia, igual que en aquellos años. Número 5. Gasolina. Viajar en auto por el México de los 70 era sinónimo de libertad. Las calles estaban llenas de coches nuevos, coloridos, reflejando el auge de la industria automotriz. Y si algo hacía posible esa libertad, era la gasolina. El litro costaba apenas 50 centavos, una cifra que hoy parece increíble. Llenar el tanque no era un lujo, era parte del paseo. Hoy, el litro cuesta más de 23 pesos con 63 centavos, y llenar el tanque se ha convertido en un golpe al bolsillo. Lo que antes representaba movimiento y aventura, ahora es un recordatorio de lo mucho que ha cambiado la vida, y de lo caro que se volvió a avanzar. Número 4. Cine. En los 70, ir al cine era una experiencia mágica y accesible. Las marquesinas iluminaban las calles, el olor a palomitas se mezclaba con la emoción y el boleto costaba solo 4 pesos. Hacia finales de la década, el precio subió a 20, pero seguía siendo una salida posible para toda la familia. Hoy, una entrada cuesta entre 65 y 113 pesos, y aunque el costo es muy distinto, la emoción sigue siendo la misma. La pantalla grande aún tiene el poder de hacerte olvidar el mundo, aunque ahora sea un lujo que planeamos antes de disfrutar. Número 3. Gas. Encender la estufa o calentar agua era un acto sencillo en los 70, casi sin pensarlo. El litro de gas costaba 1 peso con 10 centavos, y con 5 pesos llenabas más de 4 litros. Era suficiente para cocinar, bañarse y mantener el hogar funcionando sin preocupación. Hoy, el litro ronda los 14 pesos, y con la misma cantidad de dinero apenas compras 2 litros. Ese aumento refleja cómo lo cotidiano se volvió costoso. El gas, que antes era invisible en los gastos del hogar, ahora se siente en cada recibo, recordándonos cuánto ha cambiado la vida familiar. Número 2. Electricidad. En los años 70, encender la luz era un lujo tan barato que casi no se notaba. El kilowatt-hora costaba apenas 6 milésimas de peso, y con poco dinero se iluminaba todo el hogar. Las noches tenían ese brillo cálido de los focos amarillos, sin preocuparse por el consumo. Hoy, un kilowatt-hora cuesta en promedio 2 pesos con 50 centavos. Con 1 peso ya no alcanza ni para medio kilowatt. Lo que antes parecía un recurso inagotable, hoy nos recuerda el paso del tiempo y el peso real de cada interruptor encendido. Número 1. Automobiles. En el México de los 70, el rugir de un motor era un sueño posible. Los autos nuevos llenaban las calles, y el olor a gasolina era parte del paisaje urbano. Con 5,000 pesos podías comprarte un coche compacto, y los modelos más lujosos apenas superaban los 30,000. Era el símbolo del progreso, del esfuerzo recompensado. Hoy, un auto nuevo supera fácilmente los 500,000 pesos. El sueño del coche propio sigue vivo, pero se ha convertido en una meta lejana para muchos. Lo que antes era libertad sobre ruedas, ahora es un lujo que cuesta alcanzar. Estos 20 precios ya no existen,
pero viven en la memoria de un México donde todo parecía más sencillo. Donde con un billete de 5 pesos llenabas la alacena, comprabas un recuerdo y aún te sobraba para un antojo. En esos números está guardada una época entera, una vida distinta, más austera, pero también más humana. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos precios recuerdas con más cariño, o cuál te sorprendió más al compararlo con lo que cuesta hoy. Y si te gustó este viaje al pasado, suscríbete al canal, porque recordar también es una forma de volver a vivir.